Hola, hola Marcela, ¿todo bien? Buenas. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos visitando el taller de Marcela Cabuti. Ella es una artista cuya mirada está puesta en la naturaleza, la ciencia y el arte. Y decidió ser escultora a los 8 años. Me encantaría que Así, nos cuentes un poco de todo eso, Marce. bárbaro. Sí, yo empecé en el ciclo básico del Bachillerato de Bellas Artes, en la primaria, durante 3 años. Tuve que rendir un examen y lo primero que nos hicieron hacer, nos dieron arcilla y teníamos que modelar un animal. Pero para ingresar, o sea, en un Ujú, examen de plástica. Y yo ya había trabajado con arcilla, hacía, digamos, varias, siempre manualidades, siempre, nada, con las manos. Y bueno, en ese momento recuerdo así como muy, ay, el sonido, no sé qué pasa con el sonido. No sé si nos escuchan. Marce, te estoy escuchando. Quedaste detenida. A ver, yo no te escucho. ¿Ahí me escuchás? Sí. Ah, bueno, de golpe quedó. Todo va a bien, andar bien. bien, genial. Y bueno, nada, a partir de ahí, nada, sabía que iba a seguir el Bachillerato de Bellas Artes, la facultad y donde soy docente hace muchísimos años. Ujú. Vos vivís en La Plata. O sea, Yo nací en La Plata y estoy cerquita, Villa Elisa, es, ujú, y digamos, tenés un taller divino, súper luminoso. es muy luminoso, la Ujú. verdad que sí, y bueno, nada, hice unas modificaciones los últimos años, así que está más luminoso aún. Sí, y con un jardín muy grande donde cultivás tus propias plantas también, ¿no? Y este año en particular, digamos, a ver, tenemos plantas, cultivamos, en una época tuvimos huerta, pero este año en particular, con más tiempo y una necesidad de Ujú. flores y plantas, aún más. Estoy investigando Mm. acerca de nativas Que es una y imagen muy frecuente en tu obra. Después vamos a llegar a todo eso. Contanos un poco tu sí. experiencia con a través de la beca Antorchas, cuando ganaste la beca Antorchas y estuviste en el taller de Benedict y Pablo Suárez, dos grandes escultores y Sí, artistas. sí. Sí, para mí fue nada, descubrir, pensá que recién terminaba la universidad y la convocatoria del taller de Barracas específicamente eh, no, porque no solamente era una cuestión, digamos, de técnica, ¿no? Ujú, Sino que nos dieron muchísimas herramientas y yo en realidad conocía muy poca gente, toda la construcción, digamos, de la historia contemporánea de ese momento, la iba haciendo recorriendo los museos o las salas y para mí cuando me enteré de ese taller y la posibilidad de presentarme, no dudé, ¿no? Porque ujú. admiraba mucho a ambos, Sí. Sí, con además, estilos bueno, muy distintos, ¿no? totalmente, totalmente. Me imagino que debe haber sido una experiencia súper enriquecedora, sobre todo para tu obra, ¿no? ¿Vos sentís que que Sí, incorporaste de ellos? bueno, si tiene que ver con respecto por ahí a mi obra, creo que hay más una relación con lo de Benedict y sus primeros biotrones o fitotron, esas obras más de los años 70, que tenía que ver Ujú, con lo de arte y naturaleza, además muchas de las piezas que hice en ese momento también estaban en vínculo con lo de arte y naturaleza un poco. Pero creo que de los dos uno fue aprendiendo ujú. y además
con estilos totalmente distintos, ¿no? Totalmente. Ujú. Pablo tenía otra modalidad, te podía decir lo peor con una sonrisa, y Benedict no llegaba a eso, a esa cuestión por ahí sarcástica, pero también, qué sé yo, tenía otra manera, ¿no? Él explicaba bastante un poco más la estrategia de un poco del sistema del arte, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, fue un proyecto fuerte, fuerte también, porque bueno, había, digamos, mucha gente, muchas individualidades, todos estábamos, digamos, aprendiendo de Mm. ellos, bueno, y Que yo además, básicamente conociendo, ¿no? A claro, todos. que como hablábamos el otro día, no existía internet, entonces las posibilidades de conocer otras formas de trabajo, de modalidades de otros artistas, era dificilísimo. Tenías No, que, dificilísimo, y nada, o sea, vos solamente a través de encontrarte, de conocer, y sobre todo, digamos, la modalidad que tenía, ¿no? O sea, de tener que mm, mostrar tu trabajo, ponerlo en juego, explicarlo, que lo destruyeran, que lo mejoraran, todos pasábamos, digamos, era un poco la modalidad, ¿no? sí, Y además de aprender, digamos, de otros artistas, de las visitas para mí también fueron muy importantes, porque cada una de esas visitas que venían contaban su punto de vista acerca de tu trabajo. ujú, Entonces también era fuerte, ¿no? Porque bueno, eran como pequeñas pruebas todos los días. todos los días sin duda. Y en esa época vos hiciste la obra de la oruga. Que, En esa época hice una pieza que estuvo, si eran unas lombrices con todo un sistema mecánico, que un ingeniero de La Plata me ayudó, y era como un corte de tierra, y tenía un sistema, un mecanismo que iban subiendo y bajando a distintos tiempos unas lombrices de látex. Y toda siempre la esa cuestión, digamos, naturaleza, como pseudocientífica, claro. Ujú. era buscar la herramienta o el mecanismo, ¿no? Y ahí en la zona de Avellaneda encontré un fabricante de motores de pollo despiedo, de los Sí, motores circulares, ¿no? Y además tenían distintos tiempos esos motores, ¿no? O sea, cada proyecto era como un descubrimiento. sin duda. Eh, y, Ahí salía y en siempre lo serio, todo. científico. Siempre los científicos, había una intuición veloz para Ujú. resolver inconvenientes, y bueno, salieron bastante bien esos proyectos, sobre todo con motores, porque cuando uno trabaja con mecanismos, con motores, con servos, con nada, en esa misma época se presentó en IOU una pieza que era una gran chicharra en una mesa de disección, que tenía un doble, un motor de dos tiempos, ¿no? Y el motor en un momento falló. El motor de la aspiradora que, digamos, succionaba el aire para que este bicho inflable respirara. Y hubo que improvisar sobre la marcha. Y bueno, funcionó los días de la muestra. Qué bueno. Sí, sí. Y después tu experiencia en Milán, ahí partiste a hacer otra residencia, ¿no? Sí, ahí sí, fueron 2 años y medio casi de residencia, con unas becas que también otorgaba Antorchas para poder estudiar en el exterior. Y fue un programa en Milán muy lindo que estaba esponsoreado por la Fiat, Ujú. y era como un laboratorio formado por distintos profesores.
nosotros tomábamos clases de poesía, de informática, de historia del arte y muchísima biología, porque era un programa que Totalmente. tomabas vos los conceptos de la naturaleza para aplicarlos, en el caso de esta escuela en particular, en el diseño industrial. Pero yo actuaba como un artista en pasantía, Ujú. un poco ahí. Y fue una Y experiencia maravillosa, porque desde no, no, tenías todo lo de muy, la muy impresionante. naturaleza y te conectaste también con el vidrio, el cristal. Sí, sí, sí. Vos viste que, bueno, que todo mi trabajo ronda alrededor de los oficios, que tuvo Mm. que ver, digamos, con mis abuelos y a su vez mucha curiosidad en todo lo que tenía que ver con lo manual. Y precisamente esta escuela tenía un taller donde aprendimos un montón de otras técnicas y la cercanía a Venecia, a Murano, Mm. nada, en un momento determinado, Mirta de Mare, que tenía una galería en Rotterdam, me propone, digamos, ayudarme a hacer una pieza en cristal y bueno, yo la modelo en masilla epoxi y viajo a Murano a intentar, nada, que se armara, ¿no? Y fue muy linda la experiencia y ahí trabajé con Pino Signoretto en su vetrería. Y lograste la pieza. Logré la pieza, fue interesante el proceso porque, claro, vos llegás a la isla y tenés que pensar a quién te dirigís y preguntando, recorriendo el lugar, eh, me dijeron, mira, el único que puede atenderte o prestarte atención es Pino Signoretto, pero es difícil, es una persona difícil y bueno, no sé. Y nada, digamos, a mí me encanta mucho la lengua italiana, así que nos pusimos a charlar, nos dimos cuenta que, bueno, que había puntos de coincidencia y él tenía una colección muy, muy hermosa. Bueno, hace 2 años lo fui a ver y fue fuerte porque él estaba, digamos, con ya alguna enfermedad avanzada pero para mí fue volver a ese momento, ¿no? Ujú. Y bueno, y la pieza se logró. Era una Sí, luciérnaga, una qué especie de genial. bichito de luz o de cristal. Y que se hizo al mismo tiempo que él trabajaba con otro artista de los grandes. Él terminaba de trabajar, en realidad muchos de los grandes pasaron por ahí y en ese Ujú. momento terminaba de hacerse toda la serie erótica de Jeff Koons, ¿Qué tal? esa serie que él está con la chicholina, que son esas figuras eh, amorosas con este tipo de cristal que cambia de color según la temperatura, como los recuerdos de Mar del Plata, Sí. que Ujú. según la humedad, bueno, cambiaban de temperatura. Bueno, toda esa serie se acababa de hacer ahí, así que nada, la vi antes de que fuera expuesta casi. Qué genial. ¿Y cómo fue tu reinserción en Argentina? Bueno, después de Italia pasé un año a Londres y Ah, o después sea, cuando ya retorné estuve unos meses y fui a Estados Unidos a una escuela de diseño también a continuar con lo del cristal en un convenio que tenía Recoleta y la reinserción definitiva se dio entre el 2000 y 2001. Así que nada, también momento complicado. complicados, similares, momentos similares, Yo pero ahora bueno, lo que me gustaría es mostrar unas imágenes, de dale, dale. unas obras, y vos que me digas, eh, acá estamos ¿por qué no se En pone grande? Pasionaria, La Pasionaria. sí. Esta fue en el 2009, Premio Arnet. Eso fue en el 2009, el premio Arnet, y fue pensada básicamente para ese lugar, una obra para sitio específico y como un lugar de encuentro, ¿no? Ujú.
y bueno, yo un poco te contaba hace unos días que además del lugar de encuentro era también lugar de desencuentro, porque en un momento reparando esa escultura, en lugar de que una pareja se encontrara, había sido como el lugar, este señalamiento, este lugar donde estaban discutiendo o gente, digamos, sin casa, ponía los cartones en la parte de atrás y vivía, ¿no? Ujú. Y también lo fui Fuerte. conociendo cuando iba haciendo el mantenimiento que hice durante algunos años de la Que pieza. creo que el tema de la obra en la ciudad es algo muy impactante, ¿no? Tanto para el artista reconocerla y para quien transita reconocer la obra y al artista. Sí, 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 para mí fue, Y nada, ya todo tenés un varias. desafío. Ujú. Sí, esa fue la primera y fue un gran desafío. Tuve mucha suerte, digamos, de poder armar un equipo de trabajo que prácticamente es el mismo desde el año 2009, y con con la misma cooperativa metalúrgica que trabajo todo el tiempo, porque todos pudimos como poder desarrollar, había muy poco tiempo para poder desarrollar el proyecto y para mí era la primera vez, Mm. entonces fue saber que todo iba a ser correcto y además, bueno, como ya toda la zona de Puerto Madero estaba construida, vos ves ahí algunos Sí. adoquines, unas lajas especiales que no se podían romper, entonces hubo que entrar con una grúa por el edificio que estaban construyendo al lado. Nada, fue un proyecto súper intenso, pero además muy lindo porque fue muy recepcionado muy Ujú. bien, ¿no? Sí, 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 Uno yo me acuerdo. sabe que puede suceder. Bueno, y hoy tu pasionaria es parte de la ciudad, ¿no? Y Tenés bueno, otras. Acá tenemos otra, que yo no sé por qué no me están saliendo grandes, por algún motivo. ¿La llegás a ver? sí, sí, la de El El colibrí. Colibrí, eso fue en la rotonda de Boulogne, en San Ujú. Isidro, y fue un proyecto muy lindo porque previo al proyecto trabajé con las escuelas del lugar, porque unos años antes había hecho una obra en Italia que antes, digamos, de terminar de instalarla, trabajé con las escuelas del lugar para que de alguna manera, nada, la gente supiera de qué se trata, cuál era, digamos, la historia detrás de esa escultura, porque de alguna manera también los chicos sí, los chicos de las escuelas, los niños iban a ser los que podían contar la historia detrás de esa pieza, ¿no? Ujú. Y ahí fue muy lindo cómo lo coordinó Eleonora Jauregui Berri. Jauregui Jauregui Berri. Berri en San Isidro, porque dispuso de un montón de gente y de recursos, digamos, humanos alrededor de las distintas escuelas sobre la rotonda, y hicimos todo como un proyecto también con la gente de la Reserva Ecológica, acerca de la flora del lugar, del comportamiento de este colibrí corbata verde, corbata blanca, perdón, que estaba también en el lugar, porque la idea es siempre vincularlo con alguno de los animales o la vegetación típica Mm. de la zona. Y ahí dimos como muchos talleres, tanto de plástica y también de creación de textos con una colega amiga como Fabiana Di Luca. Nada, fue muy, muy intenso todo el proceso. Y además lo disfrutaste, pues vos también tenés alma de docente. Sí, 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 eso, digamos, sí, porque además me interesa que se pueda, digamos, compartir, entender, Ujú. eh,
y bueno, me parece que eso es uno de los, digamos, de las funciones que tiene que tener el arte. Sí. Bueno, una de tus muestras bisagras, porque después es esta, que yo no sé, no sé por qué me están saliendo chiquitas. Ahí está, más Ahí te grande. salió bien. Sí, ahí perfecto. Esta muestra Sí, que se esa llama... fue en el 2008, en 713, con curaduría de Lara Mármol, un texto precioso, y fue una muestra que tuvo, nada, como muy buena recepción, y siempre, digamos, la recuerdo como un punto de inflexión en el trabajo, no Ujú, solamente, digamos, por las dimensiones, que esto pensá que fue un año antes de Pasionaria, no estamos, digamos, como claro, ordenándolas en el sí, no, tiempo, no, sino no. más bien como obras. Ujú, Y esta obra, nada, tiene también como un, si se quiere, un mensaje o una manera, digamos, de pensar que esto parte de un texto de Kawabata que yo estaba leyendo en el libro Lo Bello y lo Triste, mm, y era un texto que se llamaba El Lago, y dice que a pesar de que todas las cosas, en realidad es, digamos, la metáfora, ¿no? Un poco, mm, pero que a pesar de todas que todos los barcos se hundan, algo iba a seguir, ¿no? Como siempre como un mensaje como de esperanza. Y esto es una totalmente. especie de perro lobo que mira un hundimiento de un barco de papel en un lago lleno de flores. Ujú. Y fue una obra que recorrió Porque se convirtió muchísimos. en un proyecto en realidad. Claro, porque un estudio de Milán me pidió que en la costanera del lago Iseo, en la zona norte de Milán, en la Lombardía, la redactara en materiales para el exterior. Ujú, Acá en 713 era, bueno, madera, epoxi, y se trabajó durante casi 6 meses con masterplan en la costanera. Yo desde aquí, vía computadora, diseñamos, y fue muy lindo también porque todo el equipo de arquitectos con el cual trabajé en ese momento iban siendo como mis ojos, ¿no? ujú. Y ellos Bueno, pudieron establecer en el punto justo esto, imagínate que está en una costanera, y hay un punto en una costanera de un lago, del lago de Iseo, y hay en un punto en que el agua de la obra, porque esta sí fue agua real, la que había ujú. en esa pieza, continuaba la misma línea del agua del lago. Era una continuación, la obra con el lago y las montañas detrás. Y ahí inicié un proyecto, en realidad no sabía que estaba iniciando un proyecto de barcos neceos. Trabajé en las escuelas, digamos, en los alrededores de la montaña de Iseo y de la ciudad de Pisonier, y nada, hice un recurso muy sencillo, muy común, que era plegar una hoja de papel para hacer un barquito, y les pedí que escribieran un deseo que nos, además de, digamos, de introducirlos en qué era, digamos, la escultura, cuál era el mensaje, los invitaba a ser partícipes de esa obra con esta acción de plegar un barquito, escribir un deseo que no se pudiera comprar con dinero, y a su vez que ese deseo fuera Mm. anónimo. Y al día siguiente, cuando fuera la inauguración de esta escultura, lo botábamos en un viejo piletón que había en el lago. Y fue muy fuerte porque pedimos que fueran anónimos para lograr una participación, Claro. y una Ujú. de las nenas de la escuela puso, digamos, su nombre, y un deseo muy fuerte que terminamos todos muy conmovidos, que tenía que ver con que su padre la reconociera. Y ahí me empecé a dar cuenta que ese Mm. proyecto, o sea, no en este momento, posteriormente me di cuenta que eso era un proyecto que permitía, digamos, como conectar
Nada, elementos muy Sí, sencillos, muy vitales, muy muy conmovedores, ¿no? Y comunes, muy emotivos. Ujú. muy La- emotivos, y fue un proyecto itinerante ujú, que llevé a un montón de lugares del país, y siempre tuvo como particularidades muy diferentes, ¿no? claro. Ujú. Eh, Sí, y cambia entonces, con los públicos y con los públicos, con el viento, con lo que sucedía con la gente, con los inconvenientes. En un mm, momento llegué a Corrientes prácticamente con la ciudad inundada, y entonces hubo que generar un plan B en el momento, pero me sirvió mucho para, no, para conectarme, para acercarme, pero también para poder hacer como un registro de todas estas listas de deseos que se fueron haciendo a lo largo de los años. ujú. Bueno, ahora me gustaría pasar a otra muestra que también tiene una carga fuerte de emoción, que la estamos viendo ahí. Sí. Esa fue la última muestra individual que hice, ahí la hice en la Galería del Infinito, y es acerca de la distancia afectiva de los objetos. Y la curó y escribió un texto muy lindo Lucía Sabloff, y esta en particular, en este momento, fue una obra que la pensé mucho, porque tiene que ver con eh, qué queda, digamos, de la memoria, que, digamos, todo este tiempo todos hemos estado revisando nuestros propios archivos fotográficos, Mm, afectivos, objetuales. Esta muestra fue una muestra del 2017, y estaba formada por objetos que pertenecieron a mi abuela. Mi abuela falleció con 103 años, y bueno, de alguna manera familiarmente la memoria debía quedar, o por maneras, por formas de ser, del lado, digamos, de mi familia, de mi mm, padre, en estos objetos, ¿no? ujú. Eh, y, y traté de, digamos, de poder como alivianar y poder despedir toda esa colección de objetos personales heredados con una acción que ponía en juego distintas materialidades, distintos tipos de objetos de distintas épocas, y que colgados en unos cordeles iban, digamos, chocando, rompiéndose algunos, Varios. despidiéndose Ujú. varios, como un proceso también de poder, digamos, de que la memoria no estaba precisamente en ningún Eh, objeto, ¿no? claro. Ujú. Bueno, Alivianar las herencias. genial, buenísimo. Lo que me gustaría ahora que hablemos de el trabajo que estás en este momento haciendo, que también tiene que ver, es una reflexión sobre el tiempo, también tiene que ver con las memorias, tiene que ver con nuestro tiempo, ¿no? Sí, digamos, es un mini proyecto, un mini gesto que estaba trabajando como en otras cosas en este momento, a la altura de Arteba. Y después de todo lo que pasó, y bueno, varias semanas difíciles como para todos, Mm, lo que hice fue como pensar otra gestualidad mucho más sencilla, más directa, que tenía que ver con quienes yo estuve vinculada a través de mensajes, de quienes, digamos, me preocupé, con quienes intercambié palabras de afecto, con quienes compartí fotografías, y con toda esa gente que me comuniqué durante este periodo de cuarentena, en un lapso de periodo de cuarentena. Les pedí que me enviaran una fotografía por WhatsApp de de una imagen que tuviera que ver como si fuera una ventana, ¿no? ujú. ¿Qué miraban?
cada vez que se levantaban, que era, digamos, lo que los hacía levantarse felices, o con ninguna referencia del encierro, ¿no? Y con alguna referencia a algún elemento vivo, como una planta o un animal, y bueno, con un, digamos, con un recorrido geográfico bastante amplio, que no era solamente con amigos y gente querida del país o familia, sino con mis amigos de toda la vida, de todo el mundo. Y con esas imágenes lo que hice fue con los vidrios que yo tenía, reciclé vidrios de puertas viejas o reciclé vidrios de otros trabajos y Que ya tenían sus propias dibujé. historias. Claro, y lo que hice fue esas fotografías recibidas por WhatsApp, la mirada que mis amigos habían hecho de sus lugares para poder, digamos, salir esperanzadoramente desde algún lugar diariamente, yo las pasé también a través como compartí las miradas y en este dibujar sobre vidrios, que fue un poco el gesto. Te voy a mostrar alguno, a ver si ahí se ve bien. Espera, Un poquito vamos más a poner arriba. ahí. Ahí, perfecto, sí, sí. Bueno, estas son algunas de las imágenes que están saliendo. Es un mini proceso que estoy armando, de estos recorridos por el tiempo y los ojos de los demás. ¿Ves? Acá tenés esto era Subirlo un antes poco como más. ahí, Ahí, sí. ahí se ve bien. Sí, perfecto. Y bueno, la idea fue como pensar en esas personas digamos, con las cuales estoy conectada, tratar de pensar esos espacios, pensar cómo estaban mirando, incluso pensando que muchos de esos lugares yo no los conozco, no los voy a Claro. conocer, y no sé cuándo Es, regresaremos a esos lugares, ¿no? es como mirar a través de sus ojos, ¿no? También. Sí, 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 hay una superposición, digamos, que tiene que ver con eso, con las miradas y sobre todo con el transcurrir del tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué Y significa el tiempo? Dime. Marcela, ¿y cómo trabajás el vidrio en este caso? Mira, en este caso lo que hice fue trabajar con un torno manual que tiene Ujú. distintas puntas. Mira, acá yo te separé un par, a ver si se ven ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, con un torno manual ir comiendo, y lijas con agua, ir comiendo la superficie, porque tiene, no sé si se percibe, pero tiene bastante profundidad algunas Claro. partes. Ujú. Y Entonces, algunas las lijo y otras las dejo como esmeriladas. Incluso en otras trabajé dibujando sobre, vamos a ver si poniéndolo de lateral, sobre espejos, ¿no? sí, sí, Es sí, medio como totalmente. difícil de ver, pero Ujú. bueno, Se también entiende. trabajé sobre vidrios, y sobre espejos también dibujando, con todo el Ujú. material que tenía. Sí. Desarmé puertas, ventanas, todo lo que tenía a mi alcance. Hará frío en el taller en este momento, entonces. Todavía no, todavía no. Dentro de un rato te cuento. ¿Qué te iba a decir? Entonces, bueno, me imagino que cuando ese mural sea atravesado por la luz, aparecerán sombras. ¿Cómo te lo imaginas? El armado de la El obra. armado, mira, algo estuve, digamos, como probando, imaginando. Yo lo que creía que esto era como una especie de un gran vitrón, ¿no? Como un Ujú, gran ventanal de distintos tamaños de vidrio nada, que trataran como de formar una sola imagen, ¿no? Una gran ventana desde donde miraron los demás, y a las cuales por supuesto que agradezco muchísimo, porque me dieron
confianza en eso, pero también como una gran excusa para dibujar y para empezar desde otro lugar, que era lo que estaba, digamos, como muy, digamos, como trabada en ver qué era, ¿no? Cómo seguir. Claro, porque vos venías de hacer esta obra, Esa obra sí fue hace, es más Lluvia o de... Lenta. Mm, Sí, sí, venía haciendo estas piezas de cristal sí. bueno, que tenían que ver con instalaciones, con adaptaciones en distintos espacios, Y obviamente pero este tipo de obra en este momento es imposible de realizar. sí, bueno, ahora digamos, nada, la cristalería con la cual yo trabajo están con reducción de turnos, pero por suerte esta semana ya me han contado que han empezado, digamos, a trabajar un poco más intensamente y eso me puso muy contenta. Pero también teníamos una muestra en camino, recién Ujú. inaugurada, que eso fue muy Sí, fuerte porque teníamos un proyecto esta muestra te referís. esta Ujú, en muestra el junto Recoleta. en Recoleta con Paula Duró, y bueno, habíamos sido invitadas en diciembre para trabajar juntas, no nos conocíamos, ella es, digamos, viene del lado de la pintura, yo de la escultura, dos generaciones muy distintas, y Laura Spivak y Julián Manceli nos invitaron a trabajar juntas, y fue muy lindo porque yo muchas de las piezas de acá las hice en Paraguay, yo estuve Ujú. en febrero trabajando en Paraguay, y a la semana de haber llegado iniciamos todo este proyecto de montaje que fuimos trabajando desde Paraguay, íbamos Que compartiendo. acá muestro una de las piezas que vuelven a Sí, aparecer tus flores, sí, ¿no? estas son unas flores de loto. Yo en Paraguay fui a un pueblo, Areguá, que es un pueblo específicamente de alfareros, y me uní a un grupo, Tuyuroga, gracias al asesoramiento de Carolina Urresti, que me dijo, acá te vas a sentir bien, y no se Mm. equivocó, en la alfarería de Páez Monjes, y fue muy lindo porque iba con un proyecto similar a esa lluvia lenta que vos marcaste, eran unas lluvias negras que yo me imaginaba en barro, Ujú. y el proyecto, a raíz de este encuentro personal Muestro con otra. estas mujeres, cambió totalmente y se transformaron en talleres de flores con Flor Piero, Mm. con modelado directo en cerámica, y alrededor de un texto que ellos habían leído en su juventud que tenía que ver con La babosa de Gabriel Casassia, un escritor que escribe esta historia en los años 30 precisamente en esta misma ciudad. Ujú. Hay Y otro. fue bien, esas son piezas también que se hicieron ahí. Las esferas estas y bueno, y los ladrillos, yo ya había trabajado con el Museo del Ladrillo de La Plata, con quien Ujú. colaboro desde hace muchos años, y estas esferas, digamos, son de aquí, ¿no? Son más bien las piezas modeladas las que vinieron de Paraguay. Pero toda esta inauguración duró una semana. Claro, Nosotros sí. estuvimos Bueno, inaugurando el 6 y iremos a verla. espero que sí, estamos queriendo ver, digamos, de qué modo vamos a poder activar, ¿no? Todas estas propuestas que están abiertas, Mm. ¿no? Que están ahí a la espera. Marce, ¿por qué siempre aparecen las flores en tu obra? La pasionaria, estas, en el colibrí. Contanos esa... Sí, hay una cuestión, Y digamos, me flores interesa. autóctonas, además, ¿no? Sí, hay muchas que son autóctonas y tiene que ver en realidad con digamos, con una vivencia básicamente desde lo familiar.
Mi bisabuelo y mi abuelo y mi abuela paterna tenían una gran dedicación, no solo sus jardinas, sino, bueno, mi abuelo paterno, con el cual aprendí muchísimos oficios, era florista, vendía flores al por mayor, además de que cultivaba, ¿no? Ujú. Pero el contacto, mi primer taller estuvo durante muchísimos años, el Galponguito, porque Santiaguito era mi abuelo, Ay, qué genial. durante muchísimos años fue en su casa, o sea, yo fui a vivir a su casa y el galpón, lo que era todo su taller donde conservaba las flores para luego vender, se transformó en mi taller, porque ya él no vendía, sino que reproducía solamente. Y bueno, estuvo ahí y en mis padres bioquímicos, o sea, Ujú. no tanto las Sí, plantas y la cuestión experimental. sí, bueno, yo me encantó conocer tu obra, porque es otra manera de conocerla a pesar de la pandemia, la tecnología, la verdad que nos invita a hacer estas inmersiones. Te agradezco un montón y te quiero felicitar No, porque gracias a vos. realmente creo que encontraste tu voz propia con esa base científica que yo insisto que tenés, pero cargada de emoción. Y la verdad que tu Bueno, obra tiene que ver con la reflexión sobre el tiempo y la memoria, que son cosas muy importantes, sobre todo en estos tiempos que vivimos, ¿no? Así que sí, Marcela Cabuti, muchísimas gracias por invitarnos y, y por no, gracias a vos. dejarnos conocer tu mundo. Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias a todos los que nos acompañaron, que están ahí mandando corazoncitos Sí, y sí, bueno, sí. seguimos en contacto y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.